Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperando que se encuentren bien. Eh, Nosotros ya el día de ayer, el primer día de la semana, día domingo, comenzamos ya nuestras actividades eh, y aún como iglesia, en donde nuestra prioridad es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les quiero saludar esperando que todos se encuentren bien. Ayer tuvimos una reunión muy emotiva, hermosa a la vez, pero muy emotiva, dando gracias al Señor por todos los hermanos que se han ido de alguna manera añadiendo al cuerpo de Cristo. Así que esperando la misericordia del Señor, que esa misericordia alcance a todos aquellos que teniendo o no teniendo dificultades o alguna adversidad, podamos permanecer en la fidelidad y en la lealtad a nuestro Señor Jesús. Eh, Maravilloso, la verdad que quedamos muy emotivos con mi hermano y otro hermano que es ministro del Señor también, mi hermano Eugenio Escalona, a quien saludo, en donde estuvimos orando por algunas personas que están viviendo momentos difíciles, ¿ya? Pero confiamos en la misericordia del Señor. Siempre cuando oramos le pedimos al Señor que no se haga como nosotros queremos, sino que se haga como Él quiere, que se manifieste su justicia. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de la voluntad perfecta de Dios. Aunque a nosotros los seres humanos haya momentos en que nos cueste entender la voluntad perfecta de Dios, pero insisto, su voluntad es perfecta. Después que pasa la tribulación, viene la bonanza, siempre. Y allí descubrimos qué propósito tuvo el Señor por habernos pasado por alguna situación difícil. Usted bien sabe, hay muchas veces pruebas que nos llevan al extremo y es para probar nuestra fe, para probar nuestra confianza, para probar qué grado de obediencia hemos tenido a lo que las escrituras nos demandan, a lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender. Yo sé que probablemente muchos de ustedes estén pasando por situaciones adversas. Yo para poder hablar de estas cosas, de estas situaciones, tengo primero que nada haberlas vivido primero. Y de hecho así es. Yo no puedo hablar algo que yo no he vivido. Y sé que he vivido momentos extremos. El Señor me ha llevado momentos extremos. ¿Ya? Pero ahí el Señor ha probado mi fe, ha probado mi obediencia. Y cuando nuestra obediencia es nuestra prioridad hacia Él, entonces muchas veces el Señor nos saca de la adversidad. Se lo he dicho muchas veces. Eh, yo soy un hombre que debiera estar ya hace muchos años, más de una década, debiera estar en ese reposo donde todos nuestros hermanos están esperando el ser revestidos. Y caí, sí, caí muerto, pero el Señor Jesús me dio nuevamente la vida, me resucitó en este mismo cuerpo, pero entendí que había un propósito y ese propósito es de seguir enseñando los secretos del Señor, el misterio que está encerrado en las Sagradas Escrituras, y de eso hemos estado hablando de la semana pasada. Así que, amados, por muy difícil la situación que se viva, sépalo usted que allí está la mano de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor nunca maldice a sus hijos, jamás. Se lo expliqué a una hermana ayer al término de la reunión.
Los hijos de Dios no somos puestos para maldición, ¿ya? No estamos puestos para que la ira de Dios venga sobre nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, estamos puestos para bendición y para llevar bendición. La palabra bendición significa un buen decir. Y Dios nos puso acá, como dice la escritura allí, a ver, lo voy a leer textualmente, en Juan capítulo 15, verso 15, Evangelio, ¿ya? Mire lo que dice aquí la escritura. Dice, leo nuevamente. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Tengo que leer un poco antes. Dice, nadie tiene mayor amor que este. O sea, nadie, no hay ningún amor aquí en la tierra que se le pueda igualar al amor de nuestro gran Dios. Primero que nada, Él se despojó a sí mismo. Él vino en forma de carne. Él vino y se vistió de carne por amor a usted y a mí. Porque en esa carne, el pecado que llevaba usted y yo, el Señor lo clavó en la cruz. La Escritura dice en Colosenses capítulo 2 que había un acta de decretos que nos era contraria. Pero Él tomó esa acta y la clava en la cruz, anulándola. ¡Qué maravilloso! Amén, mi hermano. Por eso digo, no hay mayor amor. Aquí el Señor Jesús dijo, no hay mayor amor que este. No existe ningún otro amor más grande, más excelente, más excelso que el amor de Dios por su simiente. Y quiero que me entienda eso. El Señor jamás va a maldecir a su simiente, a su linaje. ¿Por qué? Porque llevamos genética de Dios en nosotros. Lo que el Señor, el mismo caso, se lo explicaba a la hermana, el mismo caso del hombre que pecó en el huerto del Edén. Su pecado era grave, sí. Desobedeció. ¿Ya? En lo cual el Señor le había dicho que no desobedeciera las leyes que el Señor le había establecido. Pero el Señor, cuando vio todo esto, ¿ya? El Señor dijo, maldita sea la tierra por amor de ti. Así dice la versión antigua, maldita sea la tierra por amor de ti. Es decir, mi amor no cambia, está diciendo el Señor. Mi amor es inalterable. Amén, mi hermano. Y el Señor maldijo la tierra por el amor que le tenía a su simiente, a su línea genética. Bendito sea Dios. Si nosotros somos genuinos hijos de Dios, ¿ya? Y lo estuvimos hablando un poco, ¿y por qué causa? En medio del discurso de ayer estuvo esto, ¿ya? ¿Por qué causa? Cuando yo sé que soy hijo de Dios, cuando el Espíritu de Dios me selló, el Señor me selló con su Santo Espíritu, como dice Efesios capítulo 1, ¿ya? Que es el anticipo, la prenda, las arras de nuestra herencia. Es decir, que usted y yo somos, primero que nada, heredad del Señor, y segundo, recibiremos la herencia del reino. Qué maravilloso es eso, ¿ya? Porque así lo dice claramente. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Deje textualmente narrarlo. En el capítulo 1, verso 13 del libro de los Efesios, dice, en él, en Yeshua, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Y aquí recalca, la palabra de verdad, no la palabra de los religiosos, no la palabra mentirosa que usan los religiosos, que la medran, la van falsificando, ¿ya? Para su perdición y para la perdición de aquellos que la oyen. Amén, mi hermano. Ya, eso queda claro, he hablado hasta el cansancio de aquello. Entonces dice, en Yeshua también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, esa es la palabra de verdad, el evangelio, el verdadero evangelio, y habiendo creído en él, en Yeshua,
fuisteis sellados con el Espíritu del Santo de la promesa. Esta es la promesa que Dios tiene para sellar a sus hijos. Y este sello es las arras de nuestra herencia. La palabra arra significa una prenda, un anticipo. Es decir, el Espíritu de Jesús fue puesto en nosotros como una prenda que nos garantiza, amados hermanos, nuestra herencia. Amén. Y yo cuando sé que tengo el Espíritu de Dios, es cuando el Espíritu de Dios me revela lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 9, y cita lo que dice Isaías, cuando dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Ya? ¿Quiénes son los que le aman? Los que guardan su palabra. Juan 14, verso 23. ¿Ya? El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Una comunión íntima con el Eterno. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. Entonces dice, los que aman, ¿ya? Y a todos los que aman esta palabra bendita. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Ya? Y nosotros, dice Pablo, refiriéndose a la iglesia, a los hijos de Dios. Y nosotros, en el verso 10 dice, bendito sea Dios, amados hermanos. Leo textualmente, para no errar en nada. Y dice, pero Dios, verso 10, pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu del Santo. Amén, mi hermano. Es decir, que todo lo que poseemos ha sido una revelación por el Espíritu de Jesús. ¿Ya? Porque el Espíritu del Eterno todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Retenga eso en su memoria. Porque el Espíritu del Eterno todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esto es lo que me adelanté un poco, por eso quise leerlo. Porque dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Cierto? Lo más íntimo suyo lo conoce su espíritu, nadie más, exceptuando el Espíritu de Jesús. Entonces aquí Pablo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén, mi hermano. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso dije, retenga esto en su mente. Luego dice, y nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Bendito sea Dios. Cuando leo esto, entonces el espíritu, como dice Romanos capítulo 8, da testimonio a mi espíritu que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios ha revelado lo profundo. Amén, mi hermano. Y eso profundo usted y yo lo hemos entendido. Se ha declarado el secreto de Dios. Bendito sea Jesucristo. Entonces ahora leo esto. Ese es el amor de Dios para con su pueblo. Juan capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno, Yeshua, ponga su vida por sus amigos. O sea, aquí el amigo, la escritura así dice, ¿no? Que el amigo ama en todo tiempo. Tiempo de angustia y tiempo de regocijo. Tiempo de salud y tiempo de enfermedad. Retenga eso también en su espíritu. El amigo verdadero ama en todo tiempo. Y el mejor amigo que nosotros tenemos es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Por eso dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida
por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, bendito sea Dios, si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras más simples, ustedes son mis amigos, dijo el Señor, si obedecen a lo que yo les mando. ¿Y qué nos manda? En la palabra revelada a nuestro corazón. Si nosotros nos disponemos a obedecer lo que Él nos ha mandado, entonces tenga la plena seguridad que Él es nuestro mejor amigo. Viva lo que viva mi hermano y mi hermana que me está viendo en esta hora. Viva lo que viva. No se aparte de su corazón esa comunión con su amigo íntimo, que es Jesús el Cristo. Bendito sea su nombre. Amén. Y aún dice más: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. El esclavo no sabe, no conoce la intimidad de su señor, porque el esclavo está para servir. Por eso el Señor Jesús dijo: ya no os llamaré esclavos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, desconoce absolutamente la intimidad de su señor, porque ya no nos llamó esclavos, ya no nos llama siervos. Amén, mis hermanos. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Maravilloso. Esto concuerda exactamente con lo que leímos allí en 1 Corintios capítulo 2, verso 9 en adelante. Amén. Cuando Él dice: pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El misterio, el secreto. El Hijo de Dios posee el secreto de Dios, posee el misterio escondido. Amén. Como dice mi hermano Pablo a los mismos Efesios, cuando él declara esto en el capítulo 3, cuando dice: amados hermanos, verso 2, si es que habéis oído, leo el verso 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesús el Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios. ¿Usted ha oído la administración de la gracia de Dios? De eso se trata este programa, de que usted pueda oír la administración de la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia? Se lo repito nuevamente para que usted lo anote allí. La gracia es el don o el regalo perdonador y misericordioso de nuestro Señor, ¿ya?, para habilitarnos para andar en su justicia, para andar en su voluntad perfecta. Entonces, cuando Pablo dice esto: si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, que este regalo bendito de la gracia, el Señor se lo hizo entender a Pablo para que él, amado hermano, la pudiese compartir con la iglesia, para que notificara a la iglesia que somos poseedores de esa gracia, de ese don perdonador y misericordioso de nuestro gran Dios, que nos habilita, amén, para andar en su voluntad perfecta. La gracia debe ser enseñada, tal como está escrita. Me va entendiendo, ya. Luego dice: porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Cristo. Amén, mi hermano. Es lo que pretendo hacer llegar a cada uno de ustedes. Amén, mi hermano. Sea bendito Dios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado
a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu del Santo. ¿Se da cuenta? Cuando entendemos el misterio es porque el Espíritu del Santo nos revela. Y eso me da testimonio de que el Espíritu de Dios lo tengo dentro. Tengo las arras de la herencia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, mi hermano. Y aún más, la promesa es tan grande de la cual dijo el Señor por boca de mi hermano Pablo, cuando él dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la promesa adquirida. ¿Cuál es la redención de la promesa adquirida? La promesa sublime, amado hermano, que usted y yo nunca moriremos, que nunca seremos apartados de esta misericordia, aunque esta carne tenga que padecer, aunque esta carne deje de existir, pero su alma y su espíritu jamás será separada de ese amor tan grande que el Señor tuvo por sus amigos. Amén. Bendito sea Jesucristo. Pero en esto uno debe ser hallado fiel. En esto uno debe ser hallado obediente a los mandamientos del Señor. Esto no se trata, hermano amado, de que un día usted dijo, no, si yo confesé a Jesucristo y con eso estoy listo. No. Por eso el Señor constituyó a su iglesia. Y si usted lee todo este libro va a entender todo lo que digo. El Señor constituyó a ministros en la iglesia con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? La obediencia. Amén, mi hermano, a poder ejercer el ministerio que Dios puso en nuestras manos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso la iglesia fue creada y fundamentada por Jesucristo el Señor, bajo y sobre, entiéndame eso, bajo y sobre su santo nombre, porque estamos vestidos del Cristo, como dice Gálatas 3:26, estamos allí. Si hemos sido bautizados en el Cristo, entonces estamos vestidos de Cristo. Es decir, Cristo está desde nuestra cabeza hasta la planta de los pies. Y nosotros estamos sumergidos en Él, como fundamento y como la piedra principal del ángulo. Estamos insertos, estamos vestidos de Jesús el Cristo. Bendito, espero explicarlo bien, mi amado hermano. Alabado sea Dios. Amén. Entonces cuando dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La alabanza de su gloria será cuando nuestros cuerpos se glorifiquen. Los hermanos que ya partieron, en nuestra congregación han partido varios hermanos y están en ese estado de espera para ser revestidos con esa gloria, para no ser hallados desnudos. Están esperando ser revestidos. Benditos sean ellos, porque terminaron con el conflicto de esta carne y están allí en un estado de espera. ¿Dónde? La Escritura no lo registra, pero hay un lugar que Dios tiene reservado para todos sus hijos. Sea bendito Jesucristo. Y si es que está, yo aún no la he descubierto cuando estudio las Escrituras. Por eso el catolicismo romano inventó el purgatorio, que es una mentira del diablo. Es una mentira para aumentar el negocio de los católicos romanos, ¿ya? Pero ya no vamos a hablar de eso hoy día. Sea bendito Jesucristo. Amén. Esa es la esperanza y la promesa. O sea, la esperanza está encerrada, o mejor dicho, al revés, ¿no es cierto? La esperanza está encerrada en esta promesa.
de que no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados en un abrir de ojos. ¿Ya? Amén, mi hermano. Esa es la posesión adquirida para la gloria y alabanza del nombre de Jesús. Porque nosotros recibiremos un cuerpo glorificado. Se lo explicaba también a una hermana, a unos hermanos. Pero después que terminó la reunión se me acercaron muchos hermanos. Y se lo explicaba. Son hermanos que vienen de un sistema religioso en el cual quizás nunca se les enseñó esto, amados hermanos. ¿Ya? Y ese es mi anhelo, de seguir enseñando, que el Señor me dé salud, que me dé fortaleza para poder seguir enseñando las Sagradas Escrituras. Lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, el cuerpo de gloria, por eso se le abrieron sus ojos y descubrió que estaba desnudo. ¿Desnudo de qué? Se le había quitado ese cuerpo de gloria. Amén, mi hermano. Por eso el hombre fue y se cosió delantales, se cubrió todo el cuerpo con hojas de higuera. Pero en Jesucristo, porque el primer hombre, el primer Adán es alma viviente, pero el postrer Adán, dice la 1 Corintios capítulo 15, ya, el postrer Adán, el cual es Cristo, es espíritu vivificante. Es decir, que el espíritu de Jesucristo en nosotros siempre nos va a vivificar. Jamás seremos muertos, jamás seremos separados de esa misericordia de Dios. Se lo explico a usted, como se lo expliqué a la familia de mi hermano Juan Lagrillé. Por eso nosotros no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza cuando un familiar nuestro parte, estando en Cristo, y parte y se va a ese lugar que Dios tiene reservado para él. No hay una tristeza que nos embarga, porque hay una esperanza, hay una promesa de Dios, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios prometió lo cumple. La mejor señal que tenemos del cumplimiento de Dios, de su palabra, y siempre lo voy a poner por ejemplo, es cuando Israel retornó a ser nuevamente una nación libre y soberana, aunque tengan problemas. Pero eso estuvo prometido, hermanos amados, de siglos y siglos atrás. Más de 2000 años atrás, Dios prometió de que después que Israel haya vivido una diáspora, Él nuevamente los traería a la tierra que le dio a sus padres. ¿Cuándo comenzó a ocurrir eso? El 14 de mayo del año 1948. Y eso me afirma que la verdad de Dios en su palabra es real, que la palabra de Dios es veraz. Por eso la Escritura dice que todo hombre sea mentiroso y solamente Dios sea veraz. La palabra tiene cumplimiento porque no nació ni salió de la boca de un hombre, salió del corazón. Amén, mi hermano, del seno de Dios, de la parte interna de Dios. Y se cumple. Bendito sea Jesucristo. Voy a terminar esto de Juan. Entonces dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ponga atención. Las he dado a conocer, el misterio. Si usted lee, por ejemplo, la carta a los romanos, cuando Pablo culmina esta carta, mire lo que dice, capítulo 16, verso 25. Ponga atención. Dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado o se ha mantenido
oculto desde tiempos eternos. Este misterio que estamos hablando se mantuvo oculto de tiempos eternos. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de esto, pero se les reveló a ellos que no era para ellos, sino que era para nuestra gloria, para la gloria de la iglesia. Por eso el Señor tuvo que formar su iglesia tanto de judíos como gentiles. La iglesia es una sola, no tiene apellidos. La iglesia no es pentecostal, ni metodista, ni todos aquellos apellidos que los hombres le han puesto. La iglesia es una sola y está compuesta tanto por judíos como gentiles. Lea Efesios capítulo 2 del verso 11 en adelante. ¿Ya? El Señor quitó la pared de separación, la pared intermedia, que era la circuncisión, y de ambos pueblos hizo un solo hombre, hizo un solo cuerpo. Amén, mi hermano, de ambos pueblos, tanto pueblo judío como pueblo gentil. Bendito sea Dios. Entonces en Cristo ya no hay gentiles, no hay judíos, ¿ya? No hay mujer, no hay varón, no hay nada, no hay griego, no. Todos somos uno en Cristo. Esa es la posición que nos tiene el Señor como hijo de Dios, como gente salvada. Aunque Dios en su iglesia tiene un orden establecido. Amén, mi hermano. Entonces sigo leyendo. Aquel que puede confirmar según mi evangelio. Estoy en Romanos capítulo 16, verso 25. Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Amén. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es decir, que el misterio que estamos proclamando, anunciando, notificando, hermanos amados, a toda la gente, porque estos son medios de comunicación, que cualquiera puede oírlos, cualquiera puede verlos, pero son declarados, amados hermanos, para que la gente conozcan este misterio, para que obedezcan a la fe. Y ahí está el punto. ¿Quiénes son los que obedecen? ¿Quiénes son los que se disponen de corazón a obedecer? Los que tenemos el Espíritu del Santo. Amén, mi hermano. Y eso confirma a mi corazón que el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Amén, mi hermano. Mire, se lo leo. Romanos capítulo 8. Ya. Bendito sea Dios. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu del Eterno, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Jesús, estos son los hijos de Dios. Es el Espíritu del Señor el que nos guía. ¿Ya? Si usted lee el capítulo 16 del Evangelio de Juan, vamos a descubrir esa promesa del Señor, ¿ya? Que el Espíritu de Dios nos llevaría, nos guiaría por toda senda de verdad y de justicia. Porque Él lo dijo, Juan 16, 13. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, el Espíritu de Dios lo llevará a Jesucristo el Señor. Lo llevará al nombre revelado, el nombre en el cual estamos insertos y vestidos de Él. Qué tremendo es eso. Amén, mi hermano. Vuelvo a Romanos. Entonces dice, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Ya? Y el Espíritu de Dios, según el libro de los Hechos, y se lo he leído muchas veces, amado hermano y hermana, que me está oyendo, el Espíritu de Dios
es dado a todos los que le obedecen. ¿Dónde está escrito eso? Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 32. Cuando hablan los hermanos aquí, Pedro y Juan, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu del Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Resalte esos versos. Grábeselo en su corazón. El Espíritu de Dios no le es dado a una persona que no obedezca al Evangelio. ¿Sabe por qué hay tantos malos testimonios y tropiezos al Evangelio? Porque hay gente que se ha disfrazado de cristianos. Y para demostrar que tienen el Espíritu de Dios, hacen una serie de manifestaciones corporales. Gritos, saltos, gente que se cae al suelo. Y zapateo y una serie de ¿cómo puedo decir, hermano? De manipulaciones del maligno. El Hijo de Dios conoce la verdad. El Hijo de Dios es guiado a la verdad porque tiene el Espíritu del Santo. Amén, mi hermano. Sigo leyendo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ese que nos tenía sometidos en obediencia a la injusticia. Capítulo 6 de esta misma carta. Entonces dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque el Señor nos hizo libres. No podemos tener temor, hermano, o un miedo a enfrentar la adversidad. Lo que debemos tener sí es un temor reverencial a Dios, pero eso es algo diferente, ¿ya? Porque hay gente que vive atemorizada, ¿ya? No. El Señor no nos dio, hermanos, amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre querido, o papito lindo, o Abba Padre. Bendito sea Dios. Amén. Es decir, que el Espíritu de Dios nos manifiesta que la paternidad de Dios está sobre nosotros. Y por eso decimos Abba Padre. Por eso decimos Padre querido, Padre lindo. ¿Me entiende, mi amado hermano? Por eso no estamos en un estado de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por este espíritu, clamamos Abba Padre. Clamamos la paternidad de Dios. El Espíritu del Santo, dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. ¡Qué tremendo es esto! Es decir, que la iglesia, los que componemos la iglesia, hemos de recibir una herencia. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, ya, de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, mi hermano. Si esto no es fácil, muchas veces padecemos, sí, mi amado hermano, pero también al padecer en estas aflicciones, amados hermanos, también, hermano, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Y este es un verso extraordinario. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de venir. Alabado, bendecido sea mi Señor. Voy a leer esta versión aramea, porque aquí hay algo interesante, ¿ya? Que quede, pero muy claro. Alabado sea Dios.
Estoy en Romanos capítulo 8. Entonces dice, verso 18, verso 17, ¿ya? Dice, y si hijos, lo repito, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Jesús el Cristo, para que si padecemos juntamente con Él, también con Él seamos glorificados. Amén. ¿Qué dice? Porque considero, aquí Pablo dice, esta es una versión aramea, porque considero que los sufrimientos de este tiempo, de esta vida que estamos viviendo, no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada o manifestada en este caso. ¿Ya? No se compara. Hermano y hermana, no sufra, porque tenemos una promesa sublime de Dios. ¿Ya? Sí, estamos sujetos a sentimientos, sin duda, y lloramos muchas veces. Cuando alguien se enferma, nos desesperamos. Y cuando alguien fallece y se va, estando en Cristo, se va a la presencia del Señor, también lloramos. Pero lloramos con esperanza. No lloramos con angustia. No, de ninguna manera. Porque si lloramos con angustia, entonces no hemos creído a la promesa que Dios nos ha dado. No hemos creído a lo que el Señor nos ha entregado, a lo que poseemos como hijos de Dios. Bendito sea Jesús. Entonces aquí Pablo dice el verso 18, porque considero que los sufrimientos de este tiempo o de esta vida no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada o manifestada, porque la creación entera está expectante y aguardando la manifestación o la revelación de los hijos de Dios. Todo está expectante. Imagínense lo importante que somos como hijos de Dios. Que toda la creación, no habla de la tierra, está hablando de toda la creación, está expectante para ver la revelación o la manifestación de los hijos de Dios. Por cuanto ella fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en la esperanza, lo que dije en un principio. El Señor no maldice a su simiente, Él no maldice a su línea genética, no maldice a sus hijos, a los genuinos, a los verdaderos. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. Y ya expliqué por qué somos hijos de Dios, sino que maldice el entorno. El Señor maldijo la tierra por amor de ti. La Reina Valeria dice, por causa de ti. Entonces dice, por cuanto ella fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en la esperanza de que también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Alabado, bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Terminemos en lo que estábamos, ¿ya? Porque la hora pasó tan rápido. Entonces, cuando Pablo habla de esto, mi amado hermano, a los romanos, creo que eso ya lo habíamos leído, el verso 26, 16, 26, pero que ha sido manifestada ahora el misterio, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. ¿Y por qué se da a conocer a toda la gente? ¿Para que todos procedan al arrepentimiento? No. Es para que no tengan excusa, que un día les fue declarado el misterio y ellos no tuvieron la sensibilidad de acatarlo para alcanzar la salvación. Ya ese otro tema. Pero quiero leer, y con esto ya más o menos culminar,
El capítulo 1 de la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 10. Y dice lo que cité delante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, la iglesia, ¿ya? Ellos sabían que había una gracia destinada para la iglesia. Qué tremendo es eso, mi amado hermano. Entonces está diciendo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos buscaron, escudriñaron. Si nosotros leemos el libro de Isaías, ahí descubrimos el propósito y la voluntad perfecta de Dios cuando Él se desprende de su gloria y se viste de carne para venir a ser sacrificado y darnos salvación. Ellos indagaron, sí, mi amado hermano, acerca de esta gloria, de esta gracia, destinada a vosotros. Inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando, buscaron, no se quedaron tranquilos como nosotros. Escudriñamos, buscamos, vemos en otra versión. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Cristo que estaba en ellos. Es decir, que ellos tenían el Espíritu del Eterno, sí. Por eso dice el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. Esta gloria bendita, amados hermanos, que todos estos profetas y todos los que obedecieron y que ya no están acá, ellos descendieron ciertamente al seno de Abraham, ¿se recuerdan? Pero el Señor descendió a las partes más profundas de la tierra. Y dice la Escritura que tomó la cautividad y traspasó los cielos. Por eso digo, hay un lugar en donde están todos los salvos. Hay un lugar en donde están todos los que tienen el Espíritu del Eterno. Ese lugar solamente Dios lo conoce. No lo sabemos, no lo conocemos nosotros. Por eso dice aquí que anunciaban de antemano los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas se les reveló que no era para ellos, que no era para sí mismo, sino para nosotros, la iglesia. Administraba las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado, bendito sea Dios, el Evangelio por el Espíritu del Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es lo que poseemos. Eso es lo que usted y yo tenemos. Bendito sea Dios. Yo quiero llevarlo a un salmo extraordinario, mi amado hermano. Bendito sea Jesús. Se me cayó algo acá. Bendito sea Dios. Que es el Salmo 139 y creo que no voy a alcanzar a terminarlo. Pero que quede como tarea para la casa, para que usted lo escudriñe. Amén, mi hermano. Y aquí vamos a ver la omnipotencia y la omnisciencia, el conocimiento del único y soberano Dios. Porque fuera de Él no hay Dios. Él es el Dios verdadero. Dice, oh Hashem Adonai, capítulo 139, verso 1. Oh Hashem Adonai, tú me has examinado y conocido. Mire, cómo nos examina por su espíritu. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos
mis pensamientos. Mi senda o mi camino y mi acostarme has rodeado. Voy a leer esta versión, la arameo. Hermanos, si no alcanzo a terminar, me perdonan y mañana continuamos con esto, porque esto es extraordinario. ¿Ya? Leo nuevamente esta versión. Dice: oh Hachén Adonai, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Desde lo alto entiendes mis pensamientos. Tú conoces mi camino y mis sendas. Todos mis senderos te son conocidos. Porque si hay titubeo en mi hablar, oh eterno Dios, tú lo sabes. ¿Hay algo que se le esconda al Señor? Y esto nos va a llevar a Job después, porque aquí el Espíritu del Señor me lleva al libro de Job, pero sigamos con esto. Porque si hay titubeo en mi hablar, oh eterno Dios, tú lo sabes. De principio a fin, tú me conoces. El Señor conoce desde el principio hasta nuestro fin. Amén, mi hermano. Porque el Señor nos mira en su tiempo y su tiempo es presente. Por eso insisto en que en esto se requiere lealtad y fidelidad en obediencia a lo que las Escrituras nos enseñan. Que estamos en un cuerpo lleno de debilidades, sí, mi amado hermano. Y la Escritura dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él participó de lo mismo de nosotros. Fue tentado en todo, en todo. Usted lea el libro de los Hebreos, ¿ya? Capítulo 4. Fue tentado en todo, pero sin rebelión, sin pecado. La palabra pecado es rebelión, es desobediencia. Eso es pecado. Amén, mi hermano. Entonces dice: porque si hay titubeo en mi hablar, oh eterno Dios, tú lo sabes. De principio a fin me conoces, porque tú me formaste y pusiste sobre mí tu mano, tu poder. Tú me formaste. Qué maravilloso es esto. La formación, hermano, tiene que ver cuando nosotros somos llevados al cuerpo de Cristo, cuando estamos en su nombre. Lo he leído tantas veces. ¿Ya? Capítulo 8, verso 29 del libro de los Romanos. Amén, mi hermano. ¿Para qué? Fuimos predestinados. ¿Para qué? Para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que la genética del Cristo, en una forma milagrosa, cuando obedecemos a la palabra, comienza a germinar en cada uno de nosotros. Por eso Él viene a ser el primogénito entre muchos hermanos. Todos sus hermanos, que somos nosotros, tenemos que llevar ese mismo gen, esa misma genética. Y eso lo produce la palabra bendita de Dios. A lo mejor alguien no me entiende lo que digo, pero ya lo voy a explicar con mayor simplicidad. Entonces dice: de principio a fin tú me conoces, porque tú me formaste y pusiste sobre mí tu mano. Me formó, y el Señor puso su cobertura, su poder sobre nosotros, su espíritu. Y aún más, prometió el Señor, y así ha sido, que puso un ángel alrededor de los que le temen, para que nos defiendan. ¿Qué más queremos, amados hermanos? Porque tú me formaste y pusiste sobre mí tu mano. Tal conocimiento es maravilloso para mí. El conocer esto, hermano,
resulta maravilloso para nosotros. Que el Señor nos forma y pone su mano sobre nosotros. Y el verso 6 dice, tal conocimiento es maravilloso para mí. Es elevado, no lo puedo alcanzar. Alabado sea Dios. Recordemos que esta es una profecía, por eso leí Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, que el Señor les dijo a estos que profetizaron, estos profetas, el rey profeta, nuestro hermano David, el Señor le dijo, no era para ustedes, esto es para mi iglesia, y de ambos pueblos formaré uno solo. Entonces, por eso aquí está diciendo, es elevado, no lo puedo alcanzar. Este conocimiento tan maravilloso para mí es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Aunque Habacuc profetizó que el Señor hace nuestros pies como siervas y en nuestras alturas nos hace andar. Es decir, y aquí insisto en esto, el tiempo se me fue, insisto en esto, de que nosotros no somos moradores de esta tierra, simplemente somos peregrinos. Y usted y yo debemos caminar en nuestras alturas, es decir, en la dimensión de Dios, para que todos los afanes de esta tierra, todo lo que nos acontece en este mundo, no nos lleve a una desesperanza, que no nos lleve a una angustia. Cuando nosotros caminamos en nuestras alturas, entonces miramos desde la perspectiva de la cual el Señor mira. ¿Me entienden, verdad, hermano? Mire, bendito sea Dios. Verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu si el Espíritu de Dios está en nosotros? Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu del Eterno venía y luego inspiraba a los hombres, hablaba el Señor por esos hombres y luego se iba. Amén, mi hermano. Pero con nosotros la iglesia, según el capítulo 16 del libro del Evangelio de Juan, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, Él vino a quedarse dentro de nosotros. Entonces aquí dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si subo al cielo, he aquí, allí estás tú. Si desciendo al Seol o a la sepultura, allí estás tú. Qué tremendo esto, mi amado hermano. Esto tiene que ver con lo que dice mi hermano Pablo a los romanos. Mire, bendito sea mi Dios, mi amado. Perdónenme, pero es que tengo que citar las escrituras, ¿ya? Bendito sea Jesucristo. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 14, ¿ya? Cuando leímos aquí el Salmo 139, versos 7 y 8, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Y si desciendo a la sepultura, allí estás tú. ¿Qué dice Romanos con respecto a esto que quiero resaltarlo? Capítulo 14, verso 7, ¿qué dice? Porque ninguno de nosotros, los que componemos el cuerpo de Cristo, vive para sí. Y ninguno muere para sí. No vivimos, y ahí se acabó todo cuando morimos. No, no vivimos para nosotros, ni tampoco este cuerpo se muere para nosotros. De ninguna manera. Pues si vivimos, para el Señor Jesús vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aquí no hay, amado hermano,
un cambio de actitud del Señor con respecto a nosotros. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Amén. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo, el Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Él es Señor de su iglesia, de su pueblo bendito. Alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesús. Voy a tener que dejarlo hasta allí, porque debo respetar una hora. Mañana vamos a continuar con esto. Usted sabe que estamos de lunes a viernes, ¿ya? Tuvimos un culto maravilloso este domingo que recién pasó. Y quiero invitarlo para que este próximo domingo en Buchef 10:45 a las 9:30 de la mañana tengamos otro culto extraordinario. Lo bueno que el culto, me voy a tomar un minutito más, lo bueno del culto que realizamos, no tenemos un protocolo. Nadie sabe cómo comenzará el culto o cómo terminará. Solamente el Espíritu de Dios lo sabe, ¿ya? Y nosotros, los que ministramos, nos disponemos en las manos del Espíritu del Santo para que Él dirija la reunión. Amén, mi hermano. Usted cuando vaya allá no se va a encontrar quizás con algo diferente, con algo que no se vive en el sistema religioso. Este domingo entonces a las 9:30 de la mañana en Buchef 10:45 nos reuniremos nuevamente. Saludo a los hermanos que me están viendo a través de este canal de televisión en YouTube. Este canal usted lo encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo. Suscríbase porque eso es gratuito. Le va a servir, mi amado hermano, ¿ya? Suscríbase y no se olvide de ponerle un dedito para arriba si esto es edificante para usted. También saludo a los hermanos que me están oyendo a través del 107.3 en FM, labrisaradio.cl, radio local de Lampa que cubre toda la provincia de Chacabuco. Ese programa va de 10 a 11 de la noche aproximadamente. Bendito sea el nombre del Señor. Querido Padre Dios, en el bendito nombre de Jesús, agradezco este tiempo que usted me ha dado de compartir con la iglesia esta porción de las Sagradas Escrituras que nos llevan al misterio bendito y promesa sublime que usted nos ha dado. Gracias, Señor, porque puedo alabar, puedo bendecir y glorificar su nombre. Quiero orar por aquellos hermanos que están pasando por momentos de angustia, que se puedan despojar de esa angustia. Pablo le dijo a Timoteo que debía saber echar mano a la vida eterna y que mis hermanos sepan echar mano a la vida eterna. Y la vida eterna está revelada en su nombre, Señor Jesucristo, y en su palabra. Ayúdenos, Padre, bendiga la iglesia, bendiga su simiente, bendiga ese linaje escogido, sosténgalo con su mano bendita, Señor, porque si vivimos, para usted vivimos, y si morimos, para usted morimos, sea que vivamos o que muramos, de usted somos, Señor. Gracias, Padre, en el bendito y glorioso nombre de su santo Señor Jesús. Oh Dios, gracias. Que su Santo Espíritu llene el corazón de mis hermanos y que les revele lo que las Escrituras nos enseñan. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. No se olvide de suscribirse a este canal. Nos reencontramos mañana. Que tengan una linda jornada y que el Dios de paz les bendiga. Hasta luego, mis hermanos. Amén.